Hola jóvenes, esperando se encuentren muy bien junto a sus familias. Soy la profesora Carolina Río y les doy la bienvenida a esta nueva modalidad que comenzaremos a trabajar, que nos permitirá estar más conectados, poder resolver sus dudas y ayudarlos, por supuesto, en su proceso de autoaprendizaje. Antes de comenzar con el objetivo de la clase del día de hoy, vamos a realizar un pequeño repaso de las cosas más relevantes y puntuales vistas en las tres guías anteriores. Acá tenemos este concepto tremendamente importante que da un vuelco en el fondo a la historia que ustedes van a comenzar a ver este año, que es el concepto llamado ilustración, que ustedes ya desde octavo básico estaban tratando con este concepto. La ilustración es un movimiento intelectual que cuestiona a la sociedad existente en ese momento. En ese momento, ¿cuál era la sociedad existente? Recordemos que existían las monarquías absolutas, en donde el rey mandaba, gobernaba y lideraba ante su reino y bajo a todas las personas que vivían en esa sociedad, él los mandaba, que por lo tanto la ilustración cuestiona esta situación. Afirma dos conceptos o principios básicos súper importantes. Uno es la libertad. ¿A qué se refiere con el concepto de libertad? Que ya lo habíamos mencionado en varias oportunidades. Se refiere a libertad como el proceso de que todos los seres humanos que habitaban en ese momento en el planeta fuesen libres. Ya se refiere principalmente al abolicionismo. Recordemos que en este momento gran parte de la población de África principalmente eran esclavizados, ¿ya? Y eso es lo que buscaban estos ilustrados europeos, terminar, abolir la esclavitud. Otro de los principios básicos de la ilustración es la igualdad. ¿La igualdad en qué sentido? Ellos alegaban que todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, teníamos que hacer respetar o valer nuestros derechos y en algún momento cuando se cometía algún error, las personas también fuesen juzgadas de la misma manera, no por su condición social o económica. Otro punto tremendamente importante de la ilustración es la confianza en la razón y la ciencia, ¿ya? La ilustración es este movimiento entonces que también viene a reforzar los conocimientos de las personas, en donde les dan la posibilidad de ver que son personas con la capacidad de razonar, de criticar y de pensar, ¿ya? Y es por esto que la religión y la superstición se va dejando de lado, dándole paso a muchos científicos que razonaban, que crearon nuevos métodos científicos también, para poder ir ampliando este concepto. Tenemos acá esta línea de tiempo que también la alcanzamos a trabajar en clases y la vieron ustedes también en sus guías, en donde tenemos tres hechos de la historia tremendamente relevantes. El primero es en 1776, con la independencia de Estados Unidos, ¿ya? ¿Por qué al principio de nuestra línea de tiempo aparece la ilustración? Porque estos nuevos pensamientos fueron transcritos, por supuesto, en libros, en publicaciones y se fueron masificando por el mundo. Y las personas se dieron cuenta que tenían todo el derecho, toda la opción de ser personas completamente independientes, libres y autosuficientes. Y este fue el caso de la independencia de Estados Unidos en 1776, cuando logra adquirir su independencia de, o deja de ser una colonia de Inglaterra. Después tenemos uno de los casos más relevantes de la historia, en 1789, con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa
sirvió también como ejemplo al resto de las naciones que se mantenían bajo una monarquía absoluta, en donde pasaron varios episodios tremendamente importantes para la historia de Francia que terminan con la muerte del rey y la reina en la guillotina, ¿ya? Eso es súper importante también tenerlo muy claro. Y después, por supuesto, las revoluciones liberales en Europa y en América. La de América es la que nos compete a nosotros, por supuesto, en donde comienza a haber una serie de movimientos revolucionarios que van provocando en distintos años la libertad o la independencia para las distintas colonias que existían en ese momento en América, que eran gobernadas o administradas por España, Francia, Portugal e Inglaterra. Los principios del liberalismo. Recordemos que después de la Ilustración, o gracias a la Ilustración, surge el liberalismo. El liberalismo no, es un movimiento económico, político, social y cultural. Y acá tenemos los tres principios más importantes por los que abogaba finalmente el liberalismo, que permitieron también lograr la independencia de América. El primero, por lo que abogaban los liberales, es el concepto de soberanía popular, ¿ya? Soberanía popular, ¿qué quiere decir? Que el pueblo, las personas deben elegir a sus representantes, no que hay una persona que se imponga en el poder, ¿ya? Sino que eh, las personas son las que deben elegir quién los va a gobernar. Tenemos la división de poderes del Estado también, que esto es muy importante porque anteriormente, con las monarquías nacionales o monarquías absolutas, no existía esta división de poderes del Estado. El poder ejecutivo, legislativo y judicial estaba en manos del rey. Pero los liberales decían que la única manera de poder gobernar un lugar como corresponde, que los habitantes de ese lugar estén satisfechos y se haga o se cumpla y se vele por el buen funcionamiento, es la división de poderes del Estado, ¿ya? Y por último tenemos la igualdad ante la ley, que por supuesto esta igualdad ante la ley no podía ser algo que se transmitiera de generación en generación de manera oral. Debería existir algún libro o algún artículo que estipulara todos estos derechos, estas normas, estas reglas que se deben velar para que se cumplan. Y esto después se traduce en la Constitución. Tenemos a la burguesía. La burguesía en este periodo es la clase social que es finalmente la más importante. La burguesía, recordemos su definición, es una nueva clase social, fue un grupo económico y social muy diverso, llegando a adquirir gran poder e influencia. La burguesía entonces se convierten, por decirlo de alguna manera, en los nuevos ricos, ¿ya? Gracias a su capacidad de comercializar que tenían, ¿ya? Eran personas tremendamente inteligentes que tenían muchas estrategias y, como yo les digo, son los nuevos ricos. Pero estos burgueses estaban muy descontentos, ¿ya? Principalmente, como muy bien lo refleja esa imagen, con las monarquías, ¿ya? ¿Por qué? Acá tenemos el argumento en el fondo más sencillo de poder entender. La burguesía, como yo les dije, es esta nueva clase social que su característica más importante es que son los nuevos ricos, ¿ya? Gracias a sus negocios, a sus comercios. Pero, ¿por qué ellos estaban descontentos? Según lo que nos dice acá, pertenecen a un estamento no privilegiado. Eso quiere decir que a pesar de tener un gran poder económico, jamás podrán acceder a los privilegios del clero, la nobleza o la monarquía, y mucho menos tendrán poder político, ¿ya? Recordemos que la sociedad compuesta por las monarquías era una sociedad estamental, en donde se regía por el poder social de cada persona.
¿ya? Y las personas que mandaban, que tenían algún poder, sobre todo en la política, en esa época era la monarquía, la nobleza y el clero. La burguesía no tenía un origen social acomodado, no eran parte de la aristocracia, no eran parte de la clase alta, fueron personas de origen humilde que comenzaron a comercializar y ser finalmente muy inteligentes para poder adquirir nuevos negocios, ¿ya? Esto les impedía a los burgueses acceder, como muy bien dice el texto, a algún poder político o, o algún cargo. Por lo tanto, ese era el gran descontento que ellos tenían. ¿Y cuál era el fin finalmente de los burgueses? Eliminar a las monarquías, porque eran las que les impedían surgir, ¿ya? ¿Y qué es lo que, cuál fue la manera en el fondo de poder eliminarlos? Ellos son los grandes precursores y financiaron todos estos libros para poder ampliar o que llegara a distintos círculos, a distintas partes del mundo, los conceptos de la ilustración y del liberalismo. El objetivo de la clase del día de hoy: comprender el proceso de formación de los estados nacionales en Europa y América y las dificultades que existieron para alcanzar la unificación territorial. Ya una vez entonces expulsados los reyes, tenía que existir esta nueva conformación de estados que se transforman finalmente en estados nacionales, tanto en Europa y en América, que es lo que vamos a tratar ahora. La primera pregunta, ya que estábamos hablando recién de los burgueses, que es esta clase social tan importante para la época, ¿en América habían burgueses? La respuesta es no, ¿ya? En el grupo social que impulsó las revoluciones de independencia en América fueron los criollos, ¿ya? ¿Quiénes eran los criollos en América? En América los criollos eran los hijos de los españoles que habían nacido en América. Sus padres eran españoles, pero solo por el hecho de ya haber nacido en América, tenían muchas diferencias con los españoles, ¿ya? Sobre todo con la política y los cargos públicos, que los vamos a ver más adelante. Entonces, en América, como yo les digo, los criollos son los que comienzan a hablar finalmente de independencia, ¿ya? Los burgueses aparecieron en América después de la independencia. Como la pirámide social cambia, ¿ya? Después de la independencia dejan de existir el rey, por supuesto, y los españoles, ¿ya? Y ahí es donde llegan a América los grandes comerciantes que venían del extranjero, que eran los burgueses, que establecen, por supuesto, alianzas con estos criollos, ¿ya? En un principio, entonces, en América no habían burgueses, porque lideraban el rey y los españoles. ¿Qué se necesita para formar un Estado? Estos conceptos que vamos a ver a continuación ya lo hemos tratado anteriormente, pero es muy importante dejarlo bien en claro para poder entender cómo se fue formando finalmente el Estado, ¿ya? ¿Qué elementos necesitamos entonces? Acá tenemos estos tres elementos que finalmente conforman el Estado. El primero, el territorio. ¿Qué es un territorio? Es el espacio físico que ocupa un grupo humano con características comunes, sobre el cual el Estado ejerce su poder. El territorio está, por supuesto, delimitado por fronteras, dentro de las cuales ningún Estado externo puede ejercer algún tipo de poder, ¿ya? Ejemplo, Estados Unidos o México, que está dentro del mismo continente, no puede interceder o tomar alguna decisión en el territorio chileno, por supuesto, ¿ya? ¿Qué es una nación? El concepto de nación es un grupo humano que habita en un territorio determinado
y que comparten algunos elementos comunes, tales como el lenguaje, historia, tradiciones, etc. ¿Ya? El poder. ¿Qué significa este concepto? Es la organización política que vela por el correcto funcionamiento de las normas establecidas para proteger el bien común. Si bien el pueblo tiene la soberanía, o sea, el poder de elegir a sus representantes, es el Estado quien ejerce el poder. ¿Ya? Estos tres conceptos muy importantes forman finalmente lo que es un Estado. ¿Cuál sería la definición de Estado? Es una agrupación humana fijada en un territorio determinado en la que existe un orden social, político y jurídico, orientado al bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes. El Estado busca establecer, por supuesto, la paz, la justicia y la prosperidad. Para esto goza de el derecho de prohibir todo aquel que impida el bien común y hacer cumplir todo lo que contribuya en él. ¿En qué contexto surge entonces el nacionalismo? El nacionalismo fue utilizado por los burgueses en Europa y por los criollos en América después de haber logrado derrocar el antiguo régimen, o sea, a las monarquías absolutas, ¿ya? Esta herramienta sirvió para definir los nuevos límites del territorio y para unificar a la población que lo habitaba, ya que era necesario que todos se sintieran parte de la nación para que obedecieran y legitimaran a las autoridades y así defender su patria. La formación de los estados nacionales. Los estados nacionales se forman gracias a dos movimientos que finalmente son completamente distintos. ¿Ya? Por un lado tenemos el movimiento de unificación, que es principalmente un movimiento que se genera o se da en Europa, ya con los dos casos que vamos a ver más adelante, que es Italia y Alemania, ¿ya? ¿Qué dice del movimiento de unificación? En algunos lugares habían territorios divididos por costumbres, lenguajes, etc. Estos movimientos pretendían integrarlos a todos en un mismo territorio. Este es entonces el caso, como les dije, de Europa, que pretendían unificar, en este caso, Italia y Alemania. Eran territorios pequeños, autónomos, que eran divididos por ciertas costumbres. La idea era unirlos y convertirlos en un gran país y potencia. Lamentablemente estas unificaciones se hicieron a través de conflictos, de guerras y siempre de manera violenta. Por otro lado tenemos el movimiento de división. ¿Qué quiere decir esto? Algunos territorios estaban sometidos a una unidad política más grande, que es el caso de América, principalmente de nuestro país, que dependía de España. Cuando se independizaron, se dividieron creando sus propias fronteras. En el caso de América, principalmente de nuestro país, era administrado políticamente por España. Cuando se logra la independencia de estas colonias, se intenta dar un orden, una división a cada país, ya creando fronteras. Tampoco, lamentablemente, este proceso queda exento de violencia. Tal es el caso de nuestro país con la Guerra del Pacífico y el conflicto con Argentina por la Patagonia. Esa es materia que veremos más adelante cuando tratemos la conformación del territorio chileno. Los movimientos entonces de unificación de Europa, que tenemos los dos casos importantes, como lo vemos, aparece en la imagen con sus banderines, que en este caso es Italia y Alemania. ¿Por qué se deciden unificar distintos territorios de Europa? Acá tenemos 4 puntos importantes, ¿ya? El primero dice, ante la frecuente amenaza de los monarcas extranjeros como Napoleón, se despertó un fuerte sentimiento nacionalista, rechazando toda influencia externa. Uno de los ejemplos más importantes y emblemáticos de la época es
Napoleón Bonaparte, ¿ya? Cuando asume el poder de Francia Napoleón, Napoleón quería convertir a Francia en un gran imperio. Y lo primero que él intentó hacer es apoderarse de los lugares que estaban o los territorios que estaban más cercanos a Francia, ¿ya? Y así es como se comienza a rechazar esta influencia externa, que es lo que pasa también en el caso de Chile, cuando Napoleón Bonaparte toma preso, lo toma en cautiverio al rey de España, Fernando VII, que lo vamos a ver más adelante. El punto número 2 habla de los burgueses. Los burgueses querían expandirse comercialmente, ¿ya? Los burgueses querían hacer esta comercialización, pero lamentablemente, como existían tantas fronteras, ellos tenían que pagar una fuerte suma de dinero, lo que les impedía expandir sus riquezas. Por lo tanto, ellos deciden apoyar económicamente esta unificación porque si se unificaban todos estos territorios que estaban divididos en virreinatos, en estados, a ellos le iba a servir porque la cantidad de impuestos, por supuesto, iba a disminuir. El punto número 3, también los jefes de gobierno apoyaron el proceso que iniciaron los reyes. ¿Qué significa esto? Los jefes de gobierno apoyan el proceso entonces que se inicia. ¿En qué sentido? Los jefes de gobierno trabajaban bajo el alero de los reyes, pero los reyes, por supuesto, no velaban por sus intereses, por los intereses de los jefes de gobierno, solo por los reyes. Y dejando de lado entonces esta administración política de monarquía absoluta, los jefes de gobierno iban a tener mayor protagonismo, por eso también les convenía la unificación. Y el punto número 4 nace el romanticismo. ¿Qué significa el romanticismo? El romanticismo es un nuevo movimiento que comienza a inculcar el nacionalismo, ¿ya? Comienza a hablar de esta identidad colectiva, de amor a la patria principalmente, de sentirse orgullosos y fieles del lugar de donde alguna persona provenía y que había que defender, por supuesto, ese territorio, ¿ya? La unificación italiana, entonces. Eh, Antes de la unificación, Italia estaba dividida en distintos reinos independientes, muchos bajo influencia extranjera, principalmente austriaca. Los habitantes de dicho territorio estaban descontentos por el trato abusivo de las monarquías. No los permitían obtener ningún beneficio y a las clases medias tampoco las permitían ascender socialmente. Y los patriotas veían en los príncipes y reyes un gran obstáculo para alcanzar la unidad, lo que se hacía, por supuesto, un problema. Y a esto se le sumaba que los burgueses necesitaban eliminar estas fronteras para impedir el libre comercio. La anexión de los territorios o la unificación de los territorios se produjo a través de diversos conflictos, siendo el último en el año 1870 con la anexión de Roma, pese por supuesto a la reticencia del Papa. Roma se convierte en la capital y se consolida la unificación italiana. Más información respecto a esta unificación la vamos a encontrar en la guía de autoaprendizaje número 4 a través de un video explicativo. Tenemos la unificación alemana. En Alemania, antes de ser unificada, se encontraban 39 estados. En ello existía, por supuesto, un fuerte sentimiento nacionalista, producto de las medidas tomadas por otros países para mantenerlos divididos. Y junto a esto es importante mencionar que la burguesía también tenía intereses, por supuesto, de por medio. Sin embargo, respecto a las consecuencias de este proceso, resultó que el Estado impulsa una campaña autoritaria para evitar la división del Estado, eliminando algunas lenguas no germanas de la educación, prohibiendo hablarlas en público y obligando a los alemanes a seguir las costumbres que imponía el Estado. De lo contrario, se tenían que ir al exilio, ¿ya? Y en el año 1870
Sucede el último de los enfrentamientos, en este caso con Francia, en la batalla de Sedan, en donde resultan perdedores los franceses. Y Alemania se queda con los territorios de Alsacia y Lorena, que este enfrentamiento provoca grandes conflictos entre Alemania y Francia, por supuesto, que se desencadenan en la Primera Guerra Mundial. Los movimientos de división en América. En el caso de nuestro continente, la formación de los estados nacionales corresponde a movimientos de división. Esto es porque las grandes colonias pertenecientes a Inglaterra, Portugal, Francia y España se dividieron territorialmente, formando los países que conocemos en la actualidad. ¿Ya? Hubieron varias dificultades para dividirse. Aquí tenemos varios puntos importantes. ¿Cómo nos organizamos? Aquí habían dos opciones después de los procesos de independencia que vivieron los países: el centralismo y el federalismo. El centralismo significa que un país se rige bajo las mismas leyes, bajo las mismas normas, a través de la Constitución, que es el caso de nuestro país. Y tenemos el federalismo, que el ejemplo concreto que tenemos en la actualidad es Estados Unidos, en donde existe una constitución, como es el caso de nuestro país, pero cada estado tiene sus propias leyes, ¿ya? ¿Cuándo dejan de invadirme? Acá, lamentablemente, no hay fechas concretas sobre las distintas independencias. Hay fechas, pero finalmente después de esto hubieron varios ataques que se fueron sucediendo. En el caso de nuestro país, España después intentó varias veces retomar el poder. En el caso también de México, y también se le suman acá estos personajes que es Estados Unidos y Francia, que con su afán de expansionismo también atacaron en varias oportunidades a México. ¿Ya? ¿Hasta dónde llega mi país? Acá, como lo mencionamos hace un rato, no habían límites, no habían fronteras. Ya recordemos que América, en este caso América del Sur, pertenecía a España. Bueno, y Brasil a Portugal. Ellos mandaban y ellos delimitaban los territorios, ¿ya? Una vez que nuestro país logra la independencia, se comenzaron a dar muchos conflictos para ver de quién era cada territorio, ¿ya? Y eso provoca muchas guerras. Y en nuestro caso, como ya lo habíamos mencionado, es la Guerra del Pacífico. ¿Nos dividimos o nos juntamos? Acá hay muchos líderes que lo vamos a ver más adelante en detalle. Soñaron con que América se convirtiera en una gran nación. En este caso, Simón Bolívar creó la Gran Colombia, donde une a Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. La que finalmente no se logra, se logró concretar, pero no el tiempo que se estipulaba, porque las diferencias culturales de cada uno de estos habitantes eran completamente distintas. No había esta unificación de lenguas, de idiomas, de costumbres, ¿ya? En el caso de nuestro país, tenemos a este personaje que es tremendamente importante para la historia, que son los criollos, que ya lo habíamos mencionado hace rato. Los criollos eran muy discriminados en el sentido de que, a pesar de que ellos eran grandes comerciantes, ellos no tenían un origen social que la corona española permitía. Por lo tanto, ellos tenían muchas trabas para poder desarrollarse, sobre todo en el ámbito del comercio. En cuanto a lo político, como yo les dije hace un rato, no podían acceder a cargos públicos. ¿Por qué? Porque a pesar de ser hijos de españoles, no habían nacido en América, o sea, no habían nacido, perdón, en Europa. Por lo tanto, ya no tenían la confianza del rey. No tenían los mismos privilegios, por supuesto, que los españoles. En cuanto a lo económico, había este monopolio comercial. ¿Qué quiere decir esto? España mandaba 100% en el comercio de toda América. Ellos fijaban los precios y además de esto, los criollos debían pagar una fuerte suma de dinero
en impuestos, ¿ya? Y culturalmente, por supuesto, había muy poca expresión de libertad, nula prácticamente, y de prensa también. Todos estos factores fueron provocando el descontento de los criollos, que gracias a toda esta idea de la ilustración, del liberalismo, comenzaron con momentos muy importantes en donde finalmente después deciden pelear por la independencia de Chile. Acá tenemos uno de los hechos más importantes que también ha sido uno de los más controvertidos a lo largo de la historia y bien cuestionados, la independencia de Chile. El primer punto, que lo vemos en la imagen, es la primera Junta Nacional de Gobierno, que se llevó a cabo el 18 de septiembre de 1810, que es lo que finalmente nosotros celebramos cada año en Fiestas Patrias. Acá, aclarar algo súper importante, la primera Junta Nacional de Gobierno no fue la primera piedra que se cimentó para poder lograr la independencia. Todo lo contrario, acá se juntaron los aristócratas para jurarle fidelidad al rey de España, que en ese momento era el rey Fernando VII, que lo había tomado preso, lo había mandado al cautiverio Napoleón, ¿ya? Con este afán de lograr hacer de Francia un gran imperio. Por lo tanto, ellos a través de esta junta de gobierno le juran fidelidad, que iban a seguir autogobernándose bajo las leyes del rey Fernando VII, que ellos en el fondo aguantaban al rey Fernando VII, pero no a una persona extranjera, que en este caso era este francés, ¿ya? Esa es la primera Junta Nacional de Gobierno, es por esto que se crea. Después las cosas fueron cambiando porque con el tiempo el rey Fernando VII no lo liberaron, ya él estuvo aproximadamente 8 años en cautiverio, por lo tanto, bajo las ideas de muchos personajes que los vamos a ir viendo más adelante, como Bernardo Higgins, Manuel Rodríguez, los hermanos Carrera, se comienza a hablar de independencia, ¿ya? Las etapas de independencia de nuestro país son prácticamente, o son conocidas como estas tres: Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva, ¿ya? La patria vieja, entonces, comienza en 1810, finaliza en 1814, en donde principalmente se transmite por nuestro país este sentimiento de nacionalismo, de independencia, que podíamos lograr ser libres e independientes y gobernarnos solos, ¿ya? Con la batalla de Rancagua en 1814 comienza una nueva época en nuestro país, que es la Reconquista. La Reconquista principalmente es que los españoles volvieron a apoderarse de nuestro país, ¿ya? En la batalla de Rancagua pierden los criollos, los patriotas, esta batalla, y aquí es donde vuelve a instalarse el modelo español en nuestro país, ¿ya? En la batalla de Chacabuco, los españoles pierden y se da la Patria Nueva, ¿ya? En la Patria Nueva finalmente se caracteriza por el triunfo, en donde se fueron instalando varios modelos o varios conceptos patriotas, como el himno nacional, un escudo, una bandera, para fijar finalmente cosas que objetos, símbolos que hacían de nuestro país decir que completamente final era libre, ¿ya? Y este periodo termina en 1823 con la renuncia de Bernardo Higgins, o abdicación, como dice la línea de tiempo, y ahí es donde comienza una nueva etapa en nuestro país, que es la organización de la República de Chile, que es lo que vamos a ver nosotros en la nueva materia. Recuerden, si tienen alguna duda sobre este video o la guía de autoaprendizaje número 4, escriban al correo o dejen sus preguntas también en este video, en los comentarios,
y se las responderemos a la brevedad, ¿ya? Les dejo un abrazo fraterno, cuídense mucho junto a sus familias. Se despide su profesora Carolina Río Seco.